Su Excelencia Reverendísima, el Cardenal Juan Carlos Aramburu, obispo saliente, acompaña ahora al nuevo metropolitano a la sede arzobispal, entregándole como signo del pastoreo el báculo que es propio del obispo. Con un caluroso aplauso, el pueblo de Dios de la Arquidiócesis de Buenos Aires recibe en este momento a su nuevo arzobispo. El obispo es pues testigo del Señor resucitado, al servicio del anuncio de la verdad, de la construcción de la unidad, de la expansión del amor de Dios. Hermanos, la verdad en el ministerio cristiano no es una abstracción, es una persona viva, Jesucristo, y conforme a su mandato, la Iglesia debe darla a conocer y exhortar a vivirla y enseñar a ser discípulos. Evangelizar significa, dice nuestro Santo Padre el Papa, en primer lugar, anunciar a Jesucristo, su vida, su doctrina, sus valores, su muerte y resurrección por nosotros. Señor Presidente de la Nación, Señor Nuncio Apostólico, Señor Cardenal Aramburu, venerables hermanos arzobispos y obispos, queridos sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, autoridades todas, hermanos y hermanas en el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, acabamos de escuchar en la segunda lectura. Quizás nunca, como en estas circunstancias, hecho mano para asimilarlo y para vivirlo profundamente al lema que elegí para mi escudo episcopal hace casi 30 años. Ipsi Gloria. A Él, solo a Él, a Dios la gloria. Recibo la honrosa distinción del cardenalato, pero créanme que en ningún instante la considero merecida, ni me ufano, conociendo mis méritos limitados por este coronamiento de mi vida consagrada a la Iglesia. Recibo con sencillez esta expresión de la benignidad del Santo Padre. Y si por un lado la considero como un decoro para la Iglesia en la Argentina, por otro la refiero a la gloria del Padre Dios, de quien procede todo bien y todo don. Gloria al Padre, cuyos misteriosos designios fueron conduciendo mi vida. Gloria al Hijo, de cuyo sacerdocio eterno fui constituido partícipe. Gloria al Espíritu Santo, cuya gracia dio vida a mi menguada vida sacerdotal. Y porque quiero glorificar a Dios, brotan en mi interior palabras de gratitud. Y repito con María Santísima, mi alma glorifica al Señor, porque miró la pobreza de este su siervo. Glorifico a Dios y agradezco al Santo Padre que con paternal delicadeza quiso acercarme más todavía a su enorme tarea pastoral de toda la Iglesia, incorporándome a su denominado Senado. El anillo cardenalicio es signo de esa más estrecha unión y la púrpura me recuerda que mi fidelidad debe llegar, si es preciso, como lo dice el texto de la liturgia, hasta el derramamiento de sangre. Agradezco también al pueblo católico
que expresó de diversas formas en estas semanas su gozo, el gozo que comporta mi designación. Pero la gratitud por un favor o por un honor origina en las cosas de Dios un renovado compromiso. Por eso reitero de nuevo y delante de ustedes el compromiso sacerdotal que selló para siempre mi entrega a Dios y a la Iglesia. Renuevo mi compromiso de padre y pastor al servicio del pueblo de Dios en esta bien amada Arquidiócesis de Buenos Aires y dentro de la poquedad de mis alcances en esta Argentina, que se nos aparece muchas veces con el rostro empañado y a veces hasta cubierto de espesa neblina, pero que descubrimos animado por los rasgos de la fe católica y por la esperanza de un destino de honorable dignidad. Cuando el Santo Padre me entregaba los símbolos cardenalicios y también en los instantes de sus bendiciones, estas intenciones que acabo de indicar, estas súplicas que acabo de señalar, estaban presentes con fervoroso relieve en mi corazón y las depositaba en las manos maternales de María Santísima de Luján, a cuya mediación y protección me encomendé y me encomiendo junto con todos ustedes. Excelentísimo señor Presidente de la Nación Argentina, miembros todos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de Seguridad, señores obispos, queridos representantes de otros cultos, hermanos y hermanas en el Señor Jesús. Hemos escuchado la lectura del Evangelio, de esa página en la cual el Señor les enseña una oración a sus discípulos. Esa oración no es el caso ahora de explicarla parte por parte, pero es un resumen de la súplica que el hombre, criatura de Dios, débil y necesitada, eleva a su Padre Celestial. Esa oración que estoy seguro la mayoría de ustedes la han aprendido desde niños, y es una oración que debemos rezar todos los días, y en ella encerramos las necesidades personales y de alguna manera también la necesidad de todos los hermanos nuestros argentinos, de toda la patria. Estamos recordando hoy el 186º aniversario de los acontecimientos de mayo, cuando se dieron los primeros pasos para el ingreso argentino en el listado de las Naciones Libres. Ello aconteció y definitivamente el 9 de julio de 1816, como todos sabemos. En todo ese proceso hay dos elementos insustituibles. El primero fue que, como hija mayor, por su voluntad, no por presión o influencias extranjeras, por su voluntad, la Argentina quiso independizarse de la madre patria, de la venerable madre patria. El segundo, su voluntad, la voluntad argentina, de no querer independizarse de Dios y de la Iglesia Católica, lo que no significaba irrespeto a otras confesiones religiosas. En verdad, esos dos elementos fueron enturbiados posteriormente por grupos, ideologías
y corrientes, por un lado, antihispánicos y por otro lado, anticatólicos y hasta antirreligiosos. Pese a ello, la población no perdió la fe en la que fue evangelizada y cabe recordar que fue un presidente argentino quien estableció como Día de la Raza el 12 de octubre. Mucho se ha escrito sobre la Argentina en estos últimos 40 años. Fueron autores nuestros los que escribieron y también fueron extranjeros. Me he preguntado si de toda esa literatura se podrá extraer una imagen acabada, certera y justa. Personalmente creo que es una tarea muy difícil. Si es difícil sacar, digamos así, de datos personales la configuración de una personalidad, cuanto más la personalidad de una nación. Cuanto más difícil, digo. En este momento recuerdo que en alguna oportunidad tuve la ocasión de referirme a esta entrañable República Argentina como el país de las oportunidades perdidas y con un lenguaje que yo mismo calificaba de excesivo, el país de las excelencias decapitadas o de las veneraciones hinchadas por excesivo. Aducía entonces razones de lo primero, que no expondré aquí y ahora. Con lo segundo yo quería decir que parecería que si alguien en distintos aspectos de la sociedad se constituía en figura destacada de primer nivel, se lo decapitaba, atacándolo, o se lo rodeaba de olvido y silencio. O, por el contrario, se sobrevaloraban las mediocridades. Me permito decir con toda humildad que pasados unos años sigo pensando lo mismo. Y me pregunto si no será este nuestro pecado nacional. Al menos merece un examen de conciencia. Todos saben que ante la entrada en el tercer milenio, el Santo Padre el Papa ha convocado a la Iglesia para la celebración de un jubileo en el año 2000. Y en un documento ha lanzado las líneas para una cabal preparación durante los años que concluyen el siglo presente, el siglo XX. En esas líneas figura como preparación un examen de conciencia. Aquí en la Argentina, algunos medios lo han utilizado o han utilizado esa invitación del Santo Padre como un reto lanzado al rostro de la Iglesia. Y no hace muchos días el Episcopado Nacional, reunido en asamblea plenaria, ha dado a conocer su examen de conciencia. Dígase de paso, y no por vanagloria estúpida, que el Episcopado ha sido uno de los primeros, si no el primero, en publicar un documento preparatorio siguiendo puntualmente los diversos ítems que el Santo Padre nos recuerda respecto a dicho examen de conciencia. Ahora, en este día especial de la patria, yo me permito señalar con el máximo de los respetos que estaría bien que en los umbrales del próximo siglo hicieran también su examen de conciencia las diversas estructuras del ser y del quehacer nacional, para ver fallos y logros durante este siglo y así asegurar los segundos y corregir los primeros en el transcurso del tercer milenio. Me pregunto entonces si no sería bueno que los partidos políticos, todos, tradicionales o no tradicionales, hayan ejercido o no el poder en alguna área del mismo, se preguntaran hasta dónde fueron instrumentos positivos para el bien de la sociedad entera, dejando de lado los intereses particulares y tratando de insuflar en el espíritu de sus seguidores el verdadero amor a la patria, que supone siempre, de algún modo, esfuerzos y sacrificios, alejándose siempre de la demagogia, con promesas a veces cómicas, de la mentira y el favoritismo y los eslogan y frases hechas tan engañosas como partidistas,
cuando no ideologizadas. Sería superfluo que la clase empresaria en sus diversos ámbitos examinara si el interés de sus correspondientes empresas aportaron al desarrollo del país, sin dejar de cumplir con sus obligaciones y procurando no herir los derechos de sus colaboradores y obreros. Nadie ignora la influencia y característica de quien ha sido denominado cuarto poder, el periodismo. Digamos mejor, desde hace unos años, los medios de comunicación masiva o social. Ellos también debieran hacer su examen de conciencia, tanto más porque es indiscutible su influencia. La verdad, la honestidad, el respeto, la decencia, que evita tanto los soez como la mentira y la calumnia, no son exigencias de la función que ha abrazado él o los que se sienten o se creen inclinados a ser transmisores de la palabra escrita u oral. También cabe el examen de su acción las diversas asociaciones, sean de carácter obrero, gremial, cultural y social, para ver si sus acciones o reacciones correspondieron y corresponden a los fines para los cuales fueron creadas, y advirtiendo que sus creadores nunca las antepusieron al bien general del país y de su pueblo. Hacer este examen de conciencia, carísimos hermanos argentinos, no es una expresión de masoquismo o un camino al pesimismo. Pienso y estimo que es un verdadero acto de patriotismo. La teología católica incluye el patriotismo, el amor a la patria, entre las manifestaciones de la virtud de la piedad, lo que lleva a Santo Tomás de Aquino, el máximo doctor de la Iglesia, a afirmar que después de Dios son también principios de nuestro ser y gobierno los padres, ya que de ellos hemos nacido, y la patria, puesto que en ella nos hemos criado. Por tanto, dice Santo Tomás, después de Dios, a los padres y a la patria es a quienes más debemos. Patria, es decir, padres, país, tradiciones, cultura, paisaje, territorio, sentimientos que podemos calificar de naturales, tanto que frente a algún traidor a esas realidades o a quien reniega de ellas, decimos que es un mal nacido. Jesucristo, por amor a su patria, lloró ante la visión de la cercana destrucción de su capital, Jerusalén, y en su pasión se preocupa por los males que de ahí se seguirían para su pueblo. Recuerdan aquel paso en la pasión del Señor cuando se encuentra con aquellas piadosas mujeres que lloraban frente al espectáculo que daba Jesús sufriendo y llevando la cruz, y él las consoló diciendo: lloren por ustedes y por vuestros hijos, por los males que se iban a sobrevenir. Pero, carísimos hermanos, no hay que confundir el patriotismo con el chauvinismo, que es la exageración de anteponer al propio país sobre todos los otros. El patriotismo así acaba por ser patriotería, que no es lo mismo que nacionalismo, palabra y concepto que fue degradado por lamentabilísimos excesos, en el que se cae cuando se coloca a la nación o al Estado como término absoluto de los ideales y norma suprema de conducta. Es decir, cuando se diviniza a la nación o al Estado. Este exceso es tan repudiable como aquel otro negativo que algunas veces he expresado en frases como: mi patria es el mundo, o peor aún, mi patria es el lugar donde yo como. Materialismo absoluto. El sentimiento patriótico de un ciudadano católico debe llevarlo a amar aún su patria sin cerrar los ojos a las glorias y valores de otros países, agradecer a Dios que hayan existido y tomar ejemplo de ella para su propio bien. Y no se diga, como alguna vez se ha dicho, que el católico, porque espera y tiene en el alma la esperanza de la patria futura, la eternidad de Dios, donde no existirán límites ni diferencias en el cielo, y por eso se evade de la patria terrenal y sus problemas y exigencias. Por ello mismo, el mismo San Pablo, que nos dice que aquí en la tierra no tenemos morada permanente, proclama con orgullo su condición de israelita y proclama
las posibilidades de salvación de su pueblo, el pueblo judío. Eso está dicho con toda claridad en la carta de San Pablo a los romanos. Al agradecer a Dios todos los dones con que enriqueció, y son tantos, a nuestra patria, nuestra súplica debe dirigirse también al presente y al futuro. Todos sabemos que en la hora actual el país tiene muchos problemas que resolver. Quizás no recordemos que ello no sucederá sin el esfuerzo de todos, sin egoísmos ni cerrazones mentales. No es con agravios como se resuelven los problemas, sino con apertura de mente y de corazón. Es un hecho ya advertido en la inmediata posguerra, la globalización, que algunos llaman mundialización. El mundo se ha convertido en una gran aldea. Que ese fenómeno no desarraigue de nuestro espíritu el sentido de pertenencia y amor a la patria, el auténtico patriotismo. Pero nosotros tampoco nos enredemos en lo que llamaría problemáticas o rencillas domésticas o peleas barriales, o presentarnos como los únicos e impolutos salvadores, que son manera todas estas de descuidar los verdaderos y serios problemas de la nación. Hermanos míos, en este día roguemos a la Virgencita de Luján, patrona de la patria, que la conduzca por los caminos del desarrollo, la justicia y la paz. Que así sea.